Bien, me imagino cómo estarán los papás de estos niños en este momento, porque yo también recibí mensaje. Y quiero decirles que hay muchos niños que hoy tienen ese privilegio, esa alegría de poder testificar, de poder declarar estas palabras a sus padres. Sin embargo, hay otros que no tienen esa misma oportunidad, hay otros que no pudieran decir lo mismo, y me identifico con ellos, ¿no? Jamás tuve la oportunidad de decir un día feliz día papá o de poder dar unas palabras a un padre como acabamos de escuchar. Y hoy Dios colocó en mi corazón poder hablarle a usted de parte de Dios de la esperanza de tener un padre. La esperanza de tener un padre. Para los que no tuvimos ese privilegio que tuvieron estos o han tenido estos niños que han hablado esta mañana, sabemos que el papá, el padre, es una persona muy importante en la familia. Desafortunadamente uno ve cómo a través del tiempo el tema de ser padre se busca ser reemplazada o desdibujada, olvidando que hay un principio divino, un principio bíblico, y que Dios mismo se presenta, Dios mismo se manifiesta a su pueblo como nuestro Padre, como nuestro Padre. En mi experiencia, como les comparto, tal vez no tuve ese privilegio, pero en función del tiempo fui descubriendo, una vez conocí de Jesús, que sí tengo un Padre celestial. Desafortunadamente, al no tener un padre desde pequeño, no tuve el ejemplo, el modelo, la instrucción cómo ser un padre. Y siendo muy jovencito, teniendo apenas 16 años, me enteré por primera vez que iba a ser padre. Y no fue algo que tuviese dentro de mis planes para esa edad. Y tal vez se cometieron muchos errores al no tener esa formación, al no tener ese testimonio, esa dirección. Pero una vez conocí a Jesús, una vez conocí al Padre Celestial, una vez tuve el acompañamiento de mi Padre, aprendí cómo entonces ser padre, aprendí cómo asumir una responsabilidad como padre. Así es de que mi segunda experiencia de ser padre marcó una diferencia, y la primera experiencia ya tuvo otro tipo de comportamientos. Hoy puedo decir que de una u otra manera, a través del tiempo, he tratado de seguir siendo el testimonio de Dios en lo que tiene que ver con ser padre, y guiar a los padres de este tiempo para que podamos, a la luz de la palabra, entender que somos la esperanza de una nueva generación. Somos la esperanza de una familia, somos la esperanza de una nación, somos la esperanza de Dios en la tierra, y por eso necesitamos aprender a la luz de la palabra cómo ser esos padres como Dios es Padre para nosotros. En la Biblia Dios demuestra, obra de una manera especial con hombres y mujeres que le reconocen a Él como Padre, que le tienen a Él como Padre. Y a pesar de que tuvieron sus padres físicos, en aquella época el padre físico era tan importante, tan trascendental, algo que en este tiempo ya no se escucha. De hecho, hay algo que me preocupa en este tiempo, y que están sensibilizando a la gente de una manera muy sutil, y es que ya incluso hayan hijos del Estado.
¿sí? Hijos del Estado, niños que crecen sin un papá y una mamá biológica, sino que crecen en una institución cuidado por diversas personas, suplidos por el Estado y mostrándole a la nación cómo los hijos del Estado pueden ser grandes personas, profesionales, personas que le hacen bien a la nación, pero personas que siempre seguirán con un vacío en su corazón, porque Dios estableció en la familia una mamá, sí, que el Día de la Madre vemos que tiene tanta trascendencia, tanta importancia. Este año, desafortunadamente, por todo lo que ha pasado, no se movió tanto el comercio, pero normalmente lo hacen. Y el Día del Padre, ¿no? Que el Día del Padre también se celebra de una manera diferente, ¿no? Hoy tal vez la venta de medias bajó, porque normalmente el Día del Padre la venta de medias es la que más se manifiesta. Pero hoy también menguará porque muchos almacenes estarán cerrados. Pero más que lo que se da a mamá o se da a papá, es lo que nosotros como padres, a la luz de la palabra y como ejemplo que Dios nos da, sí podemos testificar, podemos aplicar a nuestros hijos y a nuestras nuevas generaciones. En la Biblia, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 7, como protagonista principal, Dios como el Padre, David como el Hijo y el pueblo de Israel, ¿cierto? Como esa familia de Dios, esos hijos de Dios que están siendo cuidados, que están siendo bendecidos por Dios como Padre. Pero ahora David, siendo un hijo de Dios, también tiene una familia y como rey también puede trascender como esperanza para esta nación. Así es de que en capítulo 7 del segundo libro de Samuel, en el versículo 5, Dios habla a David. David tuvo bastantes hijos, diría yo, o varios hijos mejor. Y David tuvo hijos que disfrutaron de ese padre, que pudieron vivir una relación especial con su padre. Pero también David tuvo hijos que renunciaron a eso, hijos que no quisieron disfrutar a ese padre que tuvieron la oportunidad de tener. Capítulo 7, versículo 5, Dios habla a David a través de su profeta y le dice: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, y para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino.
Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Hoy es un día, amados hermanos, para que no solamente los padres, sino las mamás y los hijos, a la luz de la palabra podamos recibir esa instrucción que nos capacita para rescatar ese principio, esa función, esa responsabilidad y ese privilegio tan importante dado por Dios, elegido por nosotros, porque si bien es cierto, Dios nos da el libre albedrío, Dios ha querido que el varón sea padre de multitudes, sea padre de familia, pero también habrán algunos que deciden, y sobre todo en este tiempo, no ser papás, renunciar a ese privilegio, y no solamente por no tener hijos, sino por no atender a esos hijos que decidió tener. Hablo también en esta mañana en el nombre de Jesús, no solamente a esos padres, sino a esas mujeres que han decidido elegir un hombre para ser el padre de sus hijos. Y hoy hablo a esos hijos que han tenido la oportunidad de tener el privilegio de tener a ese padre, tal vez como el que acaban de mencionar estos niños en el video. Pero ¿por qué no decir también, hablar a aquellos hijos como mi caso, que nunca tuvimos la oportunidad de conocer un padre terrenal? O aquellos que lo conocieron pero que nunca tuvieron la oportunidad de disfrutar de él, de recibir de él una instrucción, una enseñanza, qué sé yo. Es decir, hablo a la familia en esta mañana en el nombre de Jesús, para que a través de esta palabra hoy podamos aprender de nuestro Padre Celestial, podamos reconocerlo a Él como Padre y manifestar su gloria, es decir, su testimonio, para ser padres realmente que traigan esperanza a aquellos que esperan en sus padres. En primera instancia, quiero decir que para David siempre fue especial contar con Dios como su padre. Su padre biológico no lo veía con los mismos ojos que veía al resto de sus hijos. Dice la Biblia que cuando el profeta vino a elegir rey de entre los hijos de Elí, este varón llamó a los mayores, a los hombres de guerra, a los altos, a los fornidos, a los acuerpados. Y que por último dejó allí a David, que estaba pastoreando ovejas. Tal vez ni en los mismos planes de este padre estaba que su hijo pudiera ser rey. Pero David, desde antes que se formara en el vientre de su madre, como usted y como yo, tenía un propósito en el corazón de Dios. Y Dios siempre fue ese padre para David. Hay muchas experiencias que he compartido con la iglesia de esa parte familiar de no haber podido tener o conocer un papá, de no haber podido hacer un día un video como los que los niños han hecho en esta mañana. Pero así como para David, como para usted y como para mí, hoy podemos reconocer que tenemos un Padre Celestial que piensa mejor de nosotros que lo que un padre físico puede pensar, porque los seres humanos somos limitados, tenemos errores, somos inexpertos, nos capacitamos para muchas otras cosas, menos para ser papás. Nos preparamos tanto tiempo para tantas cosas, menos para el segundo privilegio más importante y más especial de cualquier ser humano: ser papá. Los que somos papás podemos decir esto. Así es de que en primera instancia Dios se presenta a David, se presenta al pueblo como el Padre, y dice que
Él vino allí en el versículo número 6, dice que le habla a David y le habla a su siervo y le dice: ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Un padre renuncia como Jesucristo renuncia a esos derechos que teníamos cuando éramos solteros, y que renunciamos a esos derechos desde el momento en que somos padres, pensando en que ellos sean los que vivan bien. Nosotros no importa cómo vivamos, habrá que renunciar a una cantidad de cosas. Tal vez cuando uno escucha los saludos de los hijos para con los padres, y no son padres estos hijos, uno dice: cuando sea padre, su mensaje será mucho más consistente. Cuando él tenga que renunciar a lo que su padre tuvo que renunciar para que él esté hoy grande, irá a dar un mensaje mucho más contundente. Pues, amados hermanos, Jesucristo, dice la palabra en Filipenses capítulo 2, versículo del 7 al 11, dice: tú que, aleluya, tú que te dices casa de Jacob. Ese no es. Filipenses 2:7. Dice la palabra, leámoslo a continuación. Aleluya. 2:7 dice la palabra: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo, nuestro Padre celestial, Jesucristo nuestro Señor, nuestro Padre, dice que no escatimó el venir a la tierra, en humillarse, en dejar su morada, en venir a habitar en una tienda, en un tabernáculo, a fin de que su pueblo viviese en el reino de Dios. Hoy quiero bendecir y agradecer en el nombre de esos hijos que han visto cómo sus padres renuncian a esos derechos de soltería para asumir un compromiso, una responsabilidad, y humillarse si es necesario para que sus hijos vivan bien, para que sus hijos tengan un hogar, para que tengan una casa donde vivir. De niño viví en arriendo toda mi vida, y vi cómo los dueños de las casas donde vivíamos humillaban a mi madre. Y en mi impotencia siempre le hacía una promesa a mi madre, y era que cuando yo fuera grande le iría a construir una casa. Vaya, cuánta falta hizo un padre que nos hubiera garantizado una casa donde nosotros pudiéramos vivir. Hoy llamo la atención porque desafortunadamente sigue ocurriendo que hay padres que no les importa que sus hijos vivan mal. Hoy el hecho de ser padres, el privilegio de ser padres, lleva a que si Dios lo hizo, nosotros, ¿cómo no lo vamos a hacer? De renunciar a esos derechos que creemos tener, pero que renunciamos el día que decidimos ser padres. El día que decidimos ser padres, renunciamos a comprar las zapatillas más costosas, si es que no nos alcanza para comprarle a nuestros hijos el calzado que ellos deben tener. Hoy quiero ir a su vida en el nombre de Jesús para que podamos renunciar a aquel orgullo, aquella vanagloria, aquella arrogancia, aquella prepotencia, porque la Biblia dice que Jesucristo se humilló. ¿Y cuánto cuesta hoy en día
A tal punto que hay hombres y mujeres también, pero hoy, atendiendo al Día del Padre, no están dispuestos a renunciar a esos derechos que creen tener y prefieren vivir en la opulencia con tal de no compartir y no ceder algunos recursos que considera que son el fruto de su esfuerzo para sembrarlos en una nueva generación. Cuando decidimos ser padres, ellos pasaron después de Dios a ser nuestra prioridad. Y reitero que una vez conocí de Jesús, lo he aplicado toda mi vida. Una vez conocí de Jesús, entendí que como padre tenía que luchar por la vida de mis hijos, en oración, en atención, en provisión. Pero en segunda instancia, allí en el versículo 7, el Señor le sigue hablando al profeta para que le hable a David y le diga que él dice: y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? En segunda instancia, un padre, como es nuestro Dios, no espera, no pide cosas materiales, que es con lo que nos han formado, que creemos que podemos congraciarnos o manifestar nuestro amor al Padre, a nuestros padres. Dios confronta y dice: ¿en qué momento les pido cosas materiales sabiendo que Él es el dueño del oro y de la plata? Un padre que solo espera que le reconozcan, Él solo espera que le reconozcan como padre. Amados hermanos, el solo hecho, y reitero, para los que hemos vivido esa experiencia, el solo hecho de cuando ese bebé va creciendo, empieza a balbucear y un día dice la primera palabra que dice cualquier bebé. ¿Cuál es? Papá. Claro, ahorita las mamás dicen: no, dijo primero mamá. Bueno, los míos también papá dijeron, ¿cierto? Aquí los papás, papá. Papá. Eso nutre, eso bendice, eso llena. Escuchar que un niño, que otro ser humano, que un ser precioso le diga a uno: papá. Qué difícil cuando los seres humanos creemos que al tener cosas materiales, y qué difícil cuando olvidamos honrar a los papás, es con la declaración, con el reconocimiento, con el aprecio que se le debe tener a ese papá, y creemos que con lo que hacemos o con las cosas materiales vamos a resarcir el resto. Amados hermanos, nosotros los padres somos llamados como hijos de Dios a mostrar la gloria de Dios a través de nuestro testimonio. Sé que hay cosas que le están preocupando a los papás, y yo lo mejor que le puedo dejar es el estudio para que tengan un buen trabajo y así tengan plata. Pues bueno, no voy a contender en esta mañana con esa declaración, pero creo que lo más importante no está allí. Es importante eso, y ya lo vamos a ver, pero creo que lo más importante es que alguien de su corazón, de su espíritu, por la experiencia, por la relación, por el reconocimiento que hay, le pueda decir padre, le pueda decir papá. Allí en Miqueas, en el capítulo número 6, en el versículo 8 dice la palabra: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia
y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Para Dios, lo material es secundario. Para Dios, lo importante y lo que anhela es que su pueblo obedezca, que su pueblo se humille delante de Él, que su pueblo le sirva, que su pueblo le reconozca, que sea reverente delante de Él. La humanidad cree que le está dando mucho a Dios. Y por eso la humanidad siente, por ejemplo, que diezmar es algo demasiado. Creo que Dios merece todo. Y lo más grande y lo más precioso que podemos dar a Dios está aquí adentro. Por eso cuando le damos algo económico o algo material, dice que no demos ni por necesidad ni por costumbre, sino que cada uno dé como propuso en su corazón, porque Dios ama al dador alegre. Qué bueno cuando hoy, si son unas medias, o si es una invitación a almorzar, o si es una llamada, lo que sea porque realmente se reconoce a ese Padre y se da con el amor que demanda y representa el decir papá. Es difícil cuando desafortunadamente no hay ese reconocimiento. Hoy en día se escucha que los hijos le dicen a los papás por el nombre. Hoy en día se escucha que hay hijos que no reconocen a su padre. Y Dios hoy quiere restaurar el corazón de aquellos que están en esa postura. Porque si bien es cierto, hay temores de perder lo material, de compartir lo material, vaya que hay cosas mucho más importantes que compartir. Ya se han dado cuenta las propuestas que están haciendo el gobierno para aquellos que decidieron no ser padres, o para aquellos que decidieron no reconocer a sus hijos y tener casa y poder depender de ella. Ya escucharon ustedes que hay una propuesta para que sea el gobierno quien herede de alguna manera esa propiedad por la cual trabajó ese padre, porque no hay a quien heredarle. Jesús, Dios, nuestro Señor, que está también inmerso en la palabra que está aquí siendo declarada para el pueblo y para el rey. Dios le dice: ¿cuándo yo les he demandado esto? Yo nunca les he pedido que me hagan cosas. Pero si se le hacen, se le construyen, debe ser porque es una inspiración. Creo que los padres en nuestro corazón no estamos pensando que nuestros hijos nos mantengan. Y si usted está pensando de esa manera, cambie su forma de pensamiento. Una de las cosas por las cuales me he tratado de preocupar un poco, o de ocupar mejor un poco, es para que mis hijos no sean los que me tengan que proveer en mi vejez, sino que ellos ya tienen sus propias responsabilidades. Pero si algo que sueño en mi vejez es que mis hijos me reconozcan como su padre, que me hablen bien, que me respeten, que me honren, que me bendigan con sus declaraciones, que tal vez haya un abrazo, que tal vez como hoy haya un saludo especial que realmente bendiga mi corazón. Es lo que necesitamos cosechar, es lo que necesitamos enseñar. En Deuteronomio capítulo 6, versículo del 7 al 9, Dios nos enseña, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Versículo 8. Perdón. Versículo 7, arrancamos desde el 7. Te adoramos, Señor. Aleluya. 6:7 dice la palabra de Dios: y
hablando de la palabra que tenía que declarar y enseñar los padres, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pues bien, amados padres, hoy les bendigo, porque más que enseñarle a nuestros hijos a hacer plata, más que darles estudio para que hagan plata, la palabra de Dios dice que el buen padre enseña a sus hijos principios, valores, temor de Dios, reconocimiento al Padre Celestial. Y si usted lo hace, entonces tendrá un hijo temeroso de Dios que honrará al Padre Celestial, pero que también lo honrará a usted. En tercera instancia, ese padre de esperanza es aquel que saca a sus hijos del anonimato. Antiguamente era muy tradicional que hubieran hijos escondidos, pero hoy en día todavía existe esto. Y creo, mis amados hermanos, aún siendo pastor, que hoy libremente puedo reconocer que sin ser cristiano comencé una vida como el mundo la enseña. Y fui padre a los 16 años, pero nunca me ha pesado, o nunca le digo a la gente que no, que yo no tengo 2 hijos. Los hijos que decidí un día en medio de mi, de mi condición, tener, de mi inexperiencia. Y hoy soy padre de 2 hijos. Mi hijo David Kardish y mi hijo Andrés Kardish. Y creo, como dice la palabra, un padre saca a sus hijos del anonimato, no solamente de tenerlos escondidos, sino que miremos lo que dice la Biblia allí en el versículo número 8. Dice la palabra: ahora pues, Dios sigue hablando a su pueblo, al rey, a David. Dice: ahora pues dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Note usted que cuando David estaba apenas siendo un jovencito, era un hijo en el anonimato. Tuvo que el profeta preguntarle a Elí si tenía más hijos. Era un hijo que tal vez para ese padre no era su orgullo, no era tal vez su referente, pero Dios como padre saca del anonimato a sus hijos. Y hoy quiero, mi amado hermano, inspirar su corazón para que en esta mañana usted, como hijo de Dios, pueda entender que nosotros como padres somos el instrumento de Dios para que nuestros hijos salgan del anonimato. Tal vez Elí nunca sabía ni nunca se preocupó en conocer qué dones tenía su hijo David. Jamás lo vio como un hombre de guerra, pero fue el hombre que defendió al pueblo de Israel y venció a Goliat como ningún hombre de guerra lo pudo hacer. Hoy declaro en el nombre de Jesús que la esperanza que tienen nuestros hijos es que sus padres les reconozcamos y les acompañemos en los dones y talentos que vamos a descubrir con el tiempo, para que ellos venzan aún cosas que ni nosotros mismos fuimos capaces de vencer. La esperanza de tener un padre. Y lo digo porque en algún momento de mi vida añoraba tener un papá que me enseñara, que me dijera cómo hacer las cosas, que cuando hacía mis carritos de rueditas, de balineras para cargar mercados allá en el pueblo en el que crecí, deseaba un papá que me enseñara a clavar una puntilla. Deseaba un papá que me enseñara a cortar con el serrucho una tabla, una madera, y que hiciera de mí un instrumento nuevo para cosas nuevas, cosas grandes. Jamás pensé
ser pastor, jamás creí que iba a ser pastor, pero mi Padre Celestial me sacó del anonimato, de detrás de las ovejas, como hoy declaro que sacará a aquellos que ven en Padre Celestial, que ven en el Señor como su refugio, su amparo. Él lo hará con usted, lo sacará del anonimato, porque los buenos padres, la esperanza del padre es que saque a sus hijos del anonimato. Sacarlos del anonimato habla de eso, de descubrir esos dones, esos talentos. Antiguamente uno escuchaba a los padres que le decían a sus hijos: mi hijo, usted tiene que salir adelante, usted tiene que ser alguien en la vida. Era su preocupación. Los que vivían en el campo, en algún momento les animaban a ir a la ciudad a estudiar. Hoy quiero animarle, amado Padre, que así como Dios nos ha sacado y nos va a sacar del anonimato, usted sea la esperanza de sus hijos, para que ellos salgan del anonimato en el que en el mundo se pueden encontrar. Pero decirle a ustedes, hijos, que podamos hoy honrar a esos padres que todos los días están queriendo sacarnos del anonimato. A veces los hijos discuten con sus padres porque los quieren sacar del anonimato. El mundo les está enseñando a ser del común, de estar siendo igual a los demás. Pero salir del anonimato es como lo hizo David, guiado por su Padre Celestial. La Biblia dice que lo sacó de detrás del redil. Dice: yo te tomé de detrás del redil de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Amados padres, sé que entre esos me encuentro yo, en que necesitamos ser la esperanza de nuestros hijos. Cometimos errores, pero creo que una de las cosas que lleva a que nuestros hijos salgan del anonimato es ser testimonio para ellos en nuestra formación, en nuestra gestión. Padres que sencillamente quieren huir de la casa porque les quedó grande responder por un mercado, por un arriendo, por un comportamiento o por una formación para sus hijos. Nuestros hijos tienen que ver en nosotros una inspiración para salir del anonimato y llegar a ser príncipes, a estar en condiciones y en posiciones como hijos de Dios, para que el mundo vean que su Padre Celestial y que su Padre físico los ha llevado a estar en una condición de privilegio y de reconocimiento en bendición. Tal vez el mensaje de hoy, amados hermanos, sea un mensaje que nos confronte un poco. Pero Dios como Padre nos ha enseñado cómo ser papás. Y hoy, para esos hijos que tienen padres que han cumplido con estos principios, entonces creo que así como Dios merece la honra, Dios también nos habla de honrar a nuestros padres y honrarlos cuando tienen estos principios. Escuchaba en el video que hubo un niño que dijo que le daba gracias al papá, así lo regañara. Esos regaños en nosotros como padres de esperanza jamás serán para que ellos se queden en el anonimato. Siempre será para que ellos sean mejores, sean diferentes, para que no sean negligentes, para que no sean perezosos, para que no sean vagos, sino para que sean hijos de bendición. No tuve un padre, y hoy, aunque no es el día de la madre, y sé que mi madre está conectada, le bendigo, porque desde muy pequeño me sacó del anonimato. A mis 5 años me empezó a enseñar a trabajar. No la vayan a demandar, que eso hace mucho tiempo que pasó y eso me sirvió. Porque en este tiempo la demandarían, la llevarían a la cárcel por enseñarme a trabajar, por sacarme del anonimato. Y entonces posiblemente hoy sería un vago que no haría mucho. Y sé que esto es una contradicción para con muchos, pero a mí me sirvió. Tal vez no digo que en este tiempo lo hagamos. No pienso hacer eso o que mi hijo haga eso con mis nietas. Pero sí hay que desde niños
sacarle del anonimato, siéndoles de inspiración a gestionar, a que somos capaces de algo. A mis 5 años me acuerdo mucho que me colocaban un delantal de plástico, me amarraban aquí con una cuerda, una cabulla, como decimos en Colombia, y a lavar loza. Mi tarea era lavar loza y échale carbón a la estufa. Esa era mi tarea. Y empecé a ser un niño que no estaba en el anonimato, porque si se apagaba la estufa, ya sabían quién la había dejado apagar. No estaba en el anonimato, ya era importante, ya tenía una responsabilidad. Tal vez las responsabilidades de hoy no tienen que ser del mismo orden, pero los niños necesitan tener un padre de esperanza que les enseñe con su testimonio a asumir responsabilidades. Le bendigo, Padre, y le honro, porque usted ha asumido la responsabilidad y está haciendo testimonio para que sus hijos no estén en el anonimato. Si decidimos ser padres, tenemos, como lo digo, y perdóneme el término, tenemos que tener la valentía y frentear y decir: sí, soy el papá de ese niño. Pero solamente de palabra, no, de responsabilidad, de cumplir. Ahora que sabemos y conocemos de la palabra de Dios, en el mundo no lo sabíamos. Avanzo con lo que Dios dice en el versículo número 9. Dice la palabra del Señor que Dios sigue hablando a su siervo como padre y le dice: y he estado contigo en todo cuanto has andado. Porque la esperanza de un padre es que el buen padre no abandona a sus hijos. Y Dios como padre le está diciendo a su hijo David: David, tú sabes que he estado contigo en todo momento, no te he abandonado. Siempre que me has buscado, ahí he estado. Has clamado a mí y yo te he respondido. Me has necesitado y yo he estado ahí. Para nadie es un orgullo y para nadie es una alegría saber que sus hijos, o mejor, saber que sus padres o su padre los ha abandonado. A veces yo digo, molestando por ahí, así como digo mi papá, los abandono. Y suena elocuente. Y sé que muchos lo habrán compartido, lo han dicho. No porque yo lo haya dicho, ¿no? Pero vaya que los que hemos vivido esa situación, el sentir que hay un padre que está vivo pero que se desentendió, que abandonó, sé que es difícil. Ayer le estaba mostrando a mi esposa algo que descubrí, y es que descubrí a unos familiares por parte de mi papá en otro país. No sé si mi papá todavía esté vivo, es probable que esté vivo todavía, pero han pasado 41 añitos. Y nunca le he conocido. No es fácil para un hijo hablar así. Podemos honrar a Dios porque Dios nunca nos ha abandonado. En Isaías capítulo 41, desde el versículo número 10 en adelante, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tuve una experiencia hace un tiempo, y es que tenía a mi nieta de la mano. Íbamos caminando, pero mi nieta, le di este dedito para que ella se cogiera, y tropezó, y fácilmente la niña se soltó del dedo y se cayó. Y Dios habló a mi corazón. Sí, ya el papá se acaba de enterar, pero eso hace mucho tiempo. Ya sanó, la niña ya sanó. Y Dios habló a mi corazón, y Dios me dijo: Eduardo, yo no te tengo de un dedito,
Yo te sostengo con la mano de mi fuerza, con mi diestra, porque un padre no abandona a sus hijos. La esperanza de un padre es que no abandona. Y los que somos padres sabemos que hay momentos donde nuestras emociones, donde en nuestra indignación quisiéramos ignorar a nuestros hijos. Que se friegue, que se defienda, que mire a ver cómo hace. Pero si ese hijo clama, nosotros vamos a responder. Porque la esperanza de un padre es que no abandona a sus hijos. Hemos aprendido de nuestro Padre que Él no nos abandona. Él dice: yo no te he abandonado, yo estoy contigo. Y dice: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Hoy hay que honrar a nuestro Padre Celestial, pero hay que honrar a esos padres con los que podemos contar, a los que podemos acudir en algún momento, en los que alguna ayuda, no necesariamente la económica. Leí algo hoy, esta mañana, yo a veces ni sé en qué estoy, si en Facebook, poco sé del tema, pero leí algo acerca de unos comentarios que escribían unos hijos acerca del Día del Padre. Y unos decían: yo extraño de mi papá que nunca tuve un juguete. Otros decían: yo extraño de mi papá que nunca me llevó a un viaje. Otros decían: yo extraño de mi papá que nunca me regaló un juguete en Navidad, o tal vez me llevó algo, una sorpresa. Y otros dijeron: yo extraño de mi papá que nunca lo vi, que nunca lo conocí, que me abandonó cuando yo era un niño. Difícil, porque la esperanza de un hijo es que su padre esté. Y hoy quiero hablar a su vida, mi amado hermano. Si tal vez usted es de ese que abandonó, no estoy aquí para juzgarle. Estoy aquí para decirle de parte de Dios que ese hijo te necesita y que serás honrado cuando estés viejo por haber tomado una decisión de no abandonar a tus hijos, de ir en busca de ellos, de estar en contacto con ellos, de proveer a tu alcance. Y no solamente lo material, sino esa palabra. Sé que en algún momento ya lo había compartido, pero hay momentos críticos en nuestra vida cuando vaya que echamos de menos a nuestros padres. Y el abandono hace heridas en el corazón. El mundo nos está enseñando que no se necesita de un padre, que en un laboratorio se puede engendrar un hijo. Pero quiero decirle que esa es la mentalidad del mundo. Dios es nuestro Padre y nos da el testimonio de que los hijos tienen la esperanza de tener un padre. Usted es la esperanza de sus hijos. E hijos, ustedes son la esperanza de sus padres y serán la esperanza de la nueva generación. Más adelante en el versículo número 9, ahí mismo donde estamos leyendo, el padre le sigue hablando a su hijo y le dice: y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. La esperanza de un padre es que él defiende y protege a sus hijos del enemigo. No sé cuántos de ustedes tuvieron el privilegio de que su papá fuera al colegio a defenderlos del chino ese que les pegaba. Yo recuerdo que una vez Andrés me contó que había un chino que le estaba pegando, un niño. En Colombia decimos chino de manera muy cultural. Un niño le estaba pegando y él me dijo, y cuando él me contó, yo me fui a la salida del colegio y le dije: muéstrame cuál es. Y cuando me mostró cuál, le dije: ¿usted por qué le pega al niño? Los que han sido defendidos por sus padres, me imagino que están de acuerdo conmigo, que se debe sentir una satisfacción, una plenitud especial, porque yo me he sentido defendido por mi Padre Celestial. Y se siente muy bien cuando es Dios quien pelea por nosotros.
Dios pelea por sus hijos. Dios defiende a sus hijos porque el Padre es la esperanza de protección. El Padre es la esperanza de defensa del enemigo para con sus hijos. En mi infancia tuve muchos momentos donde por no tener ese papá se aprovechaban de mí, me golpeaban, hacían cosas tremendas. Pero recuerdo una y en algún momento la he compartido. En el pueblo nunca habían juegos electrónicos y cosas de esas, pero un día llegó al pueblo unos jueguitos que se llamaban marcianitos y la jugada valía 10 centavos. Ahora, no soy tan viejo, solo que esa era la moneda de la época. 10 centavos valía la jugada. Pero yo no podía gastarme esos 10 centavos por dos razones. Primero, porque esos 10 centavos servían en la casa para la comida. Pero el segundo es porque si mi mamá me encontraba jugando eso, ustedes los que son de mi época saben cómo los papás lo sacaban a uno del lugar donde uno no debería estar. Con puntería y todo. Entonces en mí había un temor hasta que un día, siendo un niño, tomé la decisión de arriesgarme a las dos cosas. Y adquirí mis 10 centavos y estaba jugando, emocionado. Pero en el pueblo había un muchacho como de 18 años en esa época, de esos grandulones que crecen como vagos. De esos, que se aprovecha de los más chiquitos, de esos. Y yo estaba jugando cuando de repente sentí una mano en mi espalda que me cogió y me dijo: quite de ahí. Y empezó a jugar con mis 10 centavos. Y yo me sentí impotente porque él estaba robándose mis 10 centavos, matando mis marcianitos. Así es de que me indigné y miré para todos lados y le golpeé varias veces en la cabeza y le dije: mi moneda. Y le golpeé y salí corriendo. Pero como era un pueblo tan pequeño, atravesé el pueblo y ya no tenía dónde esconderme. Pasaron los días y estaba yo en una cancha de fútbol mirando un partido, cuando a la distancia vi que venía ese joven hacia mí. Cuando yo lo vi, sentí tanto miedo, sentí tanta ansiedad, que dije: si corro me alcanza, y si me quedo aquí me pega. Igual, si me alcanza me pega, mejor me quedo aquí. Así es de que cuando él llegó a mi lado, me dijo: ahora sí. Y en mi infancia nos tenían un apelativo despectivo. Y me dijo: ahora sí, fulano de tal. Y me insultó. Y él me cogió con sus dos manos, me levantó y me tiró hacia arriba y me dejó caer al piso. Cuando yo caí al piso, anhelé tener un papá que me defendiera. Anhelé tener a alguien que pudiera defenderme. Y así se sienten aquellos que no tienen a ese padre que los defienda. Hoy, si tal vez como padres incurrimos en no estar en ese momento, tenemos que pedir perdón. Pero si hoy hemos tenido ese papá que nos ha defendido, tenemos que honrarlo y tenemos que agradecerle. Con la sola figura, aunque no hubiera dicho nada, el solo hecho de que vean que tiene un papá, lo respetan. Pero el hecho de que vean que no tiene un papá, lo hace vulnerable y se aprovechan de él. La esperanza de un padre para un niño es importante. Así es de que puede ser que el mundo, tu orgullo, tus diferencias como pareja, sean el argumento para abandonar o para no defender. Hoy quiero decirte de parte de Dios que somos la esperanza para defender a una nueva generación que espera en que esos hombres grandes los defiendan y los protejan. Salmos 34:4 dice la palabra de Dios: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores.
Hay cosas que solamente Dios conoce en cada uno de nosotros. ¿Cuántos miedos, cuántos temores tuvimos en nuestra infancia? Qué bueno encontrar a un padre que está para defendernos de esos temores que nos infunde el mundo, que nos infunden las circunstancias, que nos infunde una necesidad. Qué bueno escuchar a ese papá que dice: cuenta conmigo. Dios sigue hablando a su siervo como buen padre y nos sigue enseñando esos principios. En el versículo 10 dice que el Señor le habla, dice: y te he dado nombre grande como en el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, dice: además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Un buen padre, la esperanza de un buen padre es que le ofrece estabilidad a sus hijos, es que les ofrece un futuro de bendición. Dios como Padre, y para los que conocemos a Jesús de hace un tiempo para acá, podemos decir que desde el momento en que conocimos al Señor, nuestra vida empezó a tener estabilidad, y no solamente económica. Nuestra vida empezó a tener paz. Empezamos a ser estables en nuestra forma de pensamiento. Empezamos a ser estables en nuestra forma de decisión. La esperanza de un padre es que genera esa estabilidad. Y hoy quiero bendecir y pedirle a los hijos que honren a esos padres que han buscado darle una estabilidad a esa familia. Dios le dice: mire, yo les daré casa. Es decir, y si vamos al contexto, está hablando de una familia. No necesariamente está hablando de una propiedad, de algo físico, aunque incluía, porque les daba un territorio, les daba un lugar donde vivir. Nuestros hijos hoy viven en una condición completamente diferente. Viven en unas condiciones tan benéficas en este tiempo, y damos gracias a Dios. Pero hay niños todavía que hoy en día no tienen una estabilidad. Padres que van de aquí para allá, que a veces están, que a veces no están. Padres que hoy dicen que sí, mañana que no. Hoy llamo su atención, amado hermano, y no solamente a los que son padres ya, sino a los que serán padres. A esas mujeres también que eligen un varón y que se dan cuenta que es una persona que no les dejará ni les dará una estabilidad física, emocional y espiritual. La esperanza de un padre es que establece o genera estabilidad, que genera un futuro, que se puede soñar con un futuro. Dios le dice: mire, yo a usted lo voy a librar, le voy a dar descanso. Y nosotros necesitamos generar una condición diferente para que nuestras nuevas generaciones la tengan más fácil que nosotros, que la que nosotros tuvimos. Yo sé que esto no gusta a todo el mundo, y he escuchado a padres que dicen: así como yo me jodí en la vida, que él también se joda. No debe ser así. Yo me gozo hoy en día sabiendo que mis hijos no tienen que vivir en arriendo como yo tuve que vivir en arriendo. Que mis nietas, porque ya está por llegar la segunda nieta, nace en agosto, posible principios, según lo que dicen los exámenes, a principios de agosto. Ok, finales de agosto. Es que estoy que nazca ya, que mejor dicho tengo afán. No, en el tiempo que es. Pero sabe, me bendice
que esta nueva generación tenga la estabilidad que nosotros no tuvimos. Y oro y pido a Dios, y me gustaría poder generar estabilidad no solamente para los de mi casa, sino para la gente que está bajo mi cobertura, y poder generarles una estabilidad. Tuve el privilegio esta semana de hacer algo que satisfizo mi corazón. Y hubo un niño que hace un tiempo, voy a decirlo pero sin nombre propio, pero me bendijo algo. Y ese niño me vio los zapatos que tenía puestos y se quedó mirando mis zapatos. Y me dijo, uy, que esos zapatos son muy bonitos para jugar. Cuando miré esos zapatos, tenía uno de uno y otro de otro. Y recordé mi infancia. Así es de que si hubiera calzado lo que yo calzo, se los doy de una. Solo que yo calzo 41 y el niño calza 35. Pero siempre estuvo en mi corazón ver su rostro el día que recibiera esos zapatos. Qué alegría cuando vi su rostro de gozo, de alegría. Y padre de familia, es la paz que pudiéramos tener, ver el rostro de alegría, de generar ayudar en algo, dar una estabilidad, hacerle soñar con un futuro, ayudarle con un futuro a esa nueva generación. Pero amado hijo, si usted está teniendo ese privilegio, creo que hay razones para honrar. Dios nuestro Señor ha prometido a sus hijos, a su pueblo, como buen padre, como la esperanza nuestra, a que Él edificaría casa a nuestra vida. Y dice que aun cuando fuéramos viejos, dormiríamos con nuestros padres, y luego Él levantaría una nueva generación. Yo ya me veo rodeado de mis hijos y mis nietos. Chicanearé. No he tenido hasta el momento hijas mujeres. No sé si Dios nos vaya a dar hijos. Uno nunca sabe. Pero chicanearé, si me lo permite mi hijo, con mis nietas, ¿no? Una de un lado y otra de otro, por ahora. Y lo más tremendo es que la mayorcita me dice amor. Me dice amor. Yo me la imagino en un supermercado. Estamos haciendo mercado con ella. Amor, ya. Y todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque en mi corazón, como en el corazón del padre de mi nieta, como en el corazón de Dios, está el ofrecerles una estabilidad y que el futuro sea promisorio. Pero no solamente en lo material. Me gozo cuando veo a mi nieta, y perdóneme, alguien me dice, ay pastor, pero es que usted sí habla de usted y de su familia. Pero ¿de quién más voy a hablar si es la familia que más conozco? Pero me gozo cuando mi nieta, estamos ahí y un momento a otro se acerca y nos dice, amor, me dice, amor, soy feliz, me dice, soy feliz. Yo digo, caramba, yo hubiera querido poder decir lo mismo. Porque la felicidad no solamente son las cosas materiales. La felicidad para ella es tener a su papá, a su mamá, y en este caso tiene a los abuelos paternos y maternos. Tiene una estabilidad. Dios nos ha permitido que la niña no aguante hambre, que tenga un lugar donde descansar, que tenga un ambiente sano, que tenga un corazón sano, que no viva abusos. Y hoy bendigo a aquellos padres que como instrumentos de Dios le generan a esta nueva generación una estabilidad y un futuro promisorio. Esa es la gloria de Dios. Voy terminando. En el versículo 13 dice la Biblia
Que el Señor le sigue diciendo, Él edificará. Está hablando de esa nueva generación y dice, Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a Él padre y Él me será a mí hijo. Y si Él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijo de hombres. Yo sé que este punto lo estaba esperando más de uno. Pero va a terminar el mensaje y de lo de aquello, ¿qué? También. Porque la esperanza de un padre es aquel que garantiza una identidad. Una identidad. Y esa identidad, usted lo nota, que es que establecerá una nueva familia, una nueva generación. Me gocé cuando vi en la red que hay familiares, pero dentro de esos familiares no solamente están los del exterior, sino que ahí están mi hermana, mis sobrinos, mis hijos y ahora mi nieta. Está como Isabela Kardish. El Kardish se multiplicó en Colombia cuando hace mucho tiempo no había sino solo 2 Kardish. Pero eso habla de cómo, amados hermanos, la esperanza de un padre garantiza una identidad por generaciones. Que vuelva a hablarse de un nombre y un apellido. Que los niños y las nuevas generaciones se identifiquen con una familia. Sé que en este tiempo hay muchas familias disfuncionales, pero como siempre lo he dicho, la esperanza de la nueva generación es que eso se acabe y que haya un papá, que haya una mamá, que tengan un nombre y un apellido propio de ellos, biológico, de dónde surge esa persona. Pero esa identidad que tenga que ser también espiritual. Dice la Biblia que Dios no solamente le daría esa identidad, porque le dice, Él me será a mí por hijo y yo le seré por padre, y sino que dice que al tener esa identidad, dice, y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijo de hombres. Es decir, tendrá un carácter, un corazón limpio y un corazón sano. La esperanza de un padre es que sus hijos tengan carácter, y la esperanza de sus hijos es que haya un padre que les forme el carácter. ¿Qué tanta falta hace en este tiempo? Carácter. La irreverencia, la desobediencia, la prepotencia, la altivez, el irrespeto es lo que desafortunadamente destruye el sueño, el futuro de grandes personas. Usted ha escuchado y ha leído a la luz de la palabra, todo aquel que en su altivez, en su arrogancia, delante del Padre actuó, perdió, fue raído, fue quitado, porque Dios nos enseña que el primer principio del que hablábamos esta mañana es la humildad, la humillación, la actitud correcta. Gracias a los padres que han conservado el principio de la disciplina, de la corrección, de la formación. No hablo del maltrato, no hablo del abuso, que sí estoy de acuerdo que eso se castigue. Yo hablo de la disciplina, de la corrección en el momento cuando se hace mal. ¿De qué les sirve hoy leer y aprobar leyes de las cuales le están agradecidos, que porque les quieren dar cadena perpetua a los violadores de niños? ¿No hubiera sido más fácil que hubiera habido un padre que formara el carácter de esa persona? La esperanza de una nación, la esperanza del mundo es que el padre, el sacerdote, la cabeza, la autoridad siga ejerciendo ese principio para formar el carácter de estas nuevas generaciones.
Antiguamente, aunque yo no tuve un papá, tuve una mamá que cuando uno llegaba a un lugar decía: a ver, papito, salude. ¿O fue que se le comieron la lengua los ratones? Así le decían a uno: salude, acomídase. Uno tenía que responder a los adultos: sí señor y sí señora. Y si uno respondía solamente sí, ¿qué le decían a uno los papás? Sí que, sí que, sí mi amor, sí mi vida, sí mi embelezo, sí que, sí señor, sí señora. Y le formaban a uno el carácter. Cuando uno se ponía a llorar por cosas tontas, ¿qué le decían? ¿Quiere que le dé razones verdaderamente para llorar? Y se le quitaba a uno la bobada. Le formaban a uno el carácter. No sé cuántos de ustedes, bueno, aquí la mayoría son jóvenes, pero en mi época a uno le formaban el carácter así. Y era la esperanza de ese hijo, tener un carácter formado, que uno tenía que cumplir cuando se comprometía, que uno tenía que en el colegio, y bueno, sé que mi madre está conectada con nosotros y no quiero deshonrarle, ni más faltaba, pero mi madre fue una de esas mujeres que no tuvo estudio como otros tal vez tuvieron la oportunidad. Así es de que ella cumplía con llevarnos a la escuela, pero era uno el que tenía que cumplir con a aprobar la asignatura, pasar el año. Hoy en día los maestros tienen que escribirle a los papás: le quedó muy bien hecha la tarea, papitos. Y si el niño comete una imprudencia, ¿a quién llaman? Al papá. Yo diría, si el niño cometió una imprudencia, ¿quién tiene que enfrentarla? Pues el niño. Hiciste mal, claro, en la reunión de padres, pero que no sea el papá. Y es que su hijo, no, tenemos que formar el carácter, que el niño cuando vaya al jardín, a la escuela, al colegio y a la universidad, tenga carácter. Dios nos insta a que crezcamos conforme al carácter de Cristo. Yo creo que los adultos hoy podemos decirle a nuestros padres: gracias, gracias por haber formado mi carácter, gracias por haberme enseñado a ser ordenado, gracias por enseñarme a ser agradecido, gracias por enseñarme a valorar lo poco, gracias por enseñarme a trabajar, a ser valiente, gracias por enseñarme a valorar las cosas que hemos tenido de parte de ellos. Yo les he contado que a mis 5 años tomé por primera vez la decisión de irme de la casa. A mis 5 años. Y tomé mi maleta y le dije a mi mamá: y me voy. Y mi mamá me dijo: pues váyase. Y yo le dije: pues me voy. Y vivíamos al frente del parque del pueblo. Jamás olvidaré cuando comencé a caminar por ese parque, pensando: ¿y para dónde me voy? Y cuando iba a la mitad del parque, yo quería mirar para atrás para que mi mamá me dijera: venga. Pero dije: no, yo me voy. Y seguí caminando. Cuando se estaba terminando el parque, me empezó a dar un susto impresionante. Así es de que yo dije: después de que salga del parque, yo ya no tengo a dónde ir. Y volteé a mirar. Y ahí estaba mi mamá mirándome. Y me dijo: venga. Y yo me fui corriendo. Y ese día, con lágrimas en mis ojos, le prometí a mi mamá que nunca más me volvería a ir de la casa. Claro, porque a veces no aprendemos a valorar lo que tenemos. Y eso es falta de carácter. Hoy honramos a los padres que forman en sus hijos el carácter. Padres, tal vez hoy no lo reconozcan nuestros hijos, pero si tenemos una generación con carácter, habrá esperanza para el mundo, habrá esperanza para la nación. Los hijos de Dios tenemos que ser gente con carácter, sin importar toda esta pandemia que no nos permitan abrir el templo. Seguimos perseverando en la palabra, seguimos esperando en Él, porque Él como Padre es nuestra esperanza, y eso se llama tener carácter.
Allí en el versículo 15 hay algo difícil, pero que también hay que hacer mención de ello. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. La esperanza de un padre está con aquellos hijos que quieren reconocer a su padre por quién es, no por lo que le da. Por quién es, no por lo que le da. Saúl fue elegido rey también, y Dios aprobó su nombramiento, y Dios quiso bendecirlo. Pero Saúl, a diferencia de David, no reconoció a Dios como el padre a quien obedecerle. No lo obedeció, ni estuvo en su corazón en creer que Dios como padre era su esperanza. Así es de que un día creyó que en sus propias fuerzas él podía vencer a los enemigos, él podía ser un rey invencible. Y ese día dice la Biblia que su reino fue quitado. No hubo misericordia para él ni para sus próximas generaciones. Y tristemente, la esperanza no solamente es de los padres. Hay que decir que la esperanza también es de los hijos, cuando ellos deciden reconocer a su padre por lo que es su papá. Y hoy finalizo diciéndole, la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Habrán papás que nos hemos equivocado. Habrán papás que estamos lejos de estar a los principios de Dios. Claro, no podemos exigir lo que pudiéramos exigir, pero como mínimo la honra de decirle papá. Saúl deshonró y fue desechado y murió sin honra. Hoy le animo para que usted cambie la historia. Si hicieron mal sus papás, cambie la historia y haga bien para que la nueva generación tenga la misericordia del Padre Celestial. Un padre, así como el que hemos hablado hoy, merece honra. Y hoy quiero honrar a los papás. Si hay personas que hoy quieren ver el video completo de lo que presentamos al inicio, ahí en la descripción del video hay un link. Ese link los va a llevar a donde pueden ver el video completo. Feliz día, papás. Ustedes que son la esperanza de una nueva generación y que son la imagen paternal del Dios Todopoderoso. Usted y yo tenemos un padre del que aprendemos. Ahora necesitamos enseñarlo a las nuevas generaciones. Mujeres que me escuchan, si tienen un padre conforme al corazón de Dios, cuídelo, respételo, no le sea infiel, protéjalo, guarde su corazón. Si es una mujer sola, cambia la historia, enséñele a sus hijos a ser buenos padres, para que usted pueda ser la abuela de una generación conforme al corazón de Dios, porque un padre es la esperanza de las nuevas generaciones. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos en esta hermosa mañana. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Espíritu Santo, te suplico, amado Señor, que hoy, Señor, coloques en el corazón no solamente de los hombres, sino también de las mujeres, tanto los que son padres como los que lo serán. Dios mío, de la importancia y de la esperanza que es un padre, como lo eres tú para nosotros como tus hijos. Hoy en tu santo nombre, Señor.